Buenas noches. Vamos a empezar ahora la clase de envejecimiento y enfermedad renal, riñón en los ancianos. Como siempre, como primera lectura tomo el libro de Brenner, El riñón. En este caso voy a resumir dos capítulos, uno del primer tomo respecto a envejecimiento renal y otro en el segundo tomo que es El riñón en los ancianos. Esto es parte del curso de posgrado de nefrología patrocinado por la Universidad Nacional del Comahue y la Asociación Norpatagónica de Nefrología. Yo soy Fernando Daniel Martínez. A partir de los 30 años de edad empiezan a producirse cambios en los riñones humanos. Los riñones disminuyen un 15 a 20% de peso desde los 30 años hasta los 70 años. También disminuye el tamaño, el flujo plasmático renal, el cortical, dado que el medular no desciende tanto, es bastante bajo de por sí y no desciende. También disminuye la reserva funcional renal y el filtrado glomerular en personas sanas en un promedio entre 0,5 y 1 mililitro por minuto por año, es decir, entre 5 y 10 mililitros por minuto por década. Entre la tercera y la séptima década, es decir, desde los 20 a 30 años y los 70, los glomérulos normales bajan el número casi a la mitad y los esclerosados se multiplican por 8 o 9 en un riñón de los 70 años de edad comparado con un riñón de 20 a 30 años de edad. Hay que recordar que el número de glomérulos cae mucho más que el tamaño renal, podemos verlo acá, bajó casi a la mitad, mientras que el descenso del peso y tamaño era de menor cuantía. ¿Por qué? Porque crece proporcionalmente el volumen de la médula renal y porque los glomérulos restantes se hipertrofian, con todo lo cual el tamaño renal termina disminuyendo menos que el número de glomérulos y de nefronas. 5 a 25% de las personas mayores de 65 años tienen un filtrado glomerular estimado menor a 60 mililitros por minuto, lo cual genera una discusión de la que volveremos a hablar después. Hay en más del 70% la presencia de glomerulosclerosis, los glomérulos son lobulados, tienen expansión mesangial, hay presencia de atrofia tubular que lleva finalmente y tardíamente a la formación de quistes, hay fibrosis intersticial y hay esclerosis arterial. Por supuesto, en qué función termine teniendo el riñón del anciano, también va a influir la dotación de nefronas con la que nació esa persona, según lo que vimos en la clase anterior. Funcionalmente, los riñones de ancianos tienen menor capacidad tanto para retener como para excretar sodio, lo mismo para la excreción de ácidos, para la excreción de amonio relacionada con esta, para el manejo del potasio cuando está aumentado, tienen menor capacidad o cantidad de vitamina D circulante, también tienen menor capacidad para excretar las cargas de fósforo y una menor capacidad tanto para concentrar y para diluir la orina, lo cual también tiene que ver con la excreción de sodio. Todos estos mecanismos fisiológicos van a influir en cómo se manifieste el envejecimiento renal.
Cabe recordar que los ancianos tienen déficit de masa muscular, a lo que se suma baja ingesta proteica, por lo que las mediciones de filtrado glomerular basadas en creatinina se vuelven menos confiables con las fórmulas habituales para filtrado glomerular estimado. A esto hay que agregarle la presencia de comorbilidades, no solo cardiovasculares, diabetes y demás, sino una frecuencia de depresión, de fragilidad de la persona, es decir, tendencia a las caídas, astenia, etcétera, y de osteoporosis. Todas esas condiciones que acabamos de ver que se producen en los riñones con el envejecimiento tienen una serie de mecanismos y mediadores. Uno de los que más se menciona es el acortamiento de los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son los extremos de los cromosomas que son los encargados de proteger al contenido de los cromosomas. No tienen significación genética, sino solo de protección de la información genética contenida en el resto del cromosoma. Los telómeros con el envejecimiento se acortan y eso disminuye su capacidad de protección a los genes, al resto de los cromosomas, apareciendo entonces manifestaciones epigenéticas que favorecen la presencia de inflamación, que es uno de los mediadores principales del daño renal por envejecimiento. Hay también apoptosis, es decir, muerte celular programada, aumento de la senescencia. ¿Qué es la senescencia? La senescencia es una capacidad regulatoria que tiene el organismo para evitar el crecimiento o impedir el crecimiento, por ejemplo, de células neoplásicas. Cuando está incrementada la senescencia, se produce un déficit de mantenimiento también de células propias del organismo y normales, en este caso en el riñón. La senescencia podría ser uno de los lugares a donde interferir terapéuticamente para disminuir el envejecimiento renal. Otro mecanismo es la menor autofagia. ¿Qué es la autofagia? Las células tienen internamente una capacidad para eliminar aquellas organelas intracelulares cuando están alteradas. Si baja la autofagia, entonces células con organelas anormales persisten, degeneran y terminan en los cambios que vimos en la diapositiva anterior. Hay disfunción mitocondrial que no puede ser corregida por autofagia, y estos son los mediadores: la angiotensina 2 vasoconstrictora, el déficit de óxido nítrico vasodilatador, el Transforming Growth Factor beta, los productos de degradación avanzados de glicosilación, el estrés oxidativo, la disminución del cloto y el aumento del FGF23, la endotelina, que es también vasoconstrictora, la hipoxia, la presencia de hormonas masculinas empeora el daño por todos estos mecanismos, los lípidos aumentados, por eso se ha mencionado el uso de estatinas como protectoras contra el envejecimiento renal, el descenso de sirtuinas, producidos por el exceso calórico y combatido ese descenso por la restricción calórica en la dieta, y el factor natriurético auricular o atrial. Hay que recordar que no solo el riñón es víctima del envejecimiento, sino que fundamentalmente lo son los vasos en todo el cuerpo. Y acá tenemos el EVA, Early Vascular Aging, que es favorecido, además de por la edad, por la obesidad, y su opuesto, que es el supernova, que sería un envejecimiento vascular absolutamente ausente. El supernova se ve no solo en el envejecimiento vascular, también se ve
en circunstancias como algunos diabéticos que no tienen ninguna de las complicaciones vasculares de la diabetes, o personas obesas que no tienen ninguna de las complicaciones a mediano y largo plazo que tiene el síndrome metabólico. Serían lo opuesto al envejecimiento, personas que logran, no se sabe por qué mecanismo, mantenerse jóvenes pese a las circunstancias adversas. Las consecuencias de ese daño renal por envejecimiento mediado por los mecanismos que acabamos de ver es que las personas de edad tienen una mayor frecuencia de hiponatremia e hipernatremia. Recordar este dato, por ejemplo, en mujeres que son más añosas, que son más sensibles a la hiponatremia facilitada por diuréticos tiacídicos, tienen mayor frecuencia, severidad y peor recuperación de la lesión renal aguda, tienen mayor sensibilidad a la isquemia, a la presencia de nefrotoxinas y contrastes como nefrotoxinas. Tienen una mayor frecuencia del efecto potenciador sobre el daño renal por sepsis, por cirugía, por baja perfusión por insuficiencia cardíaca, a los efectos indeseables de las drogas antiinflamatorias no esteroideas, también son más sensibles a los efectos perjudiciales renales de los bloqueantes del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y también tienen mayor sensibilidad a todo lo que sea baja perfusión renal. Para empeorar esto, los marcadores basados en creatinina, por lo que vimos antes, son menos confiables en los pacientes añosos por depender de la masa muscular. Hay que recordar que algunos de los tratamientos para la hipertrofia de próstata favorecen la aparición de hipotensión que puede también empeorar en forma prerrenal a la función. También son más frecuentes en añosos la hipertensión y son peores sus consecuencias, pero también tienen más frecuencias de hipotensión postural, es decir, la hipertensión del paciente añoso por la rigidez arterial es predominantemente sistólica, la hipertensión sistólica se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, pero los intentos terapéuticos pueden producir más fácilmente hipotensión postural en pacientes añosos. Por eso hay muchas normas que favorecen que se busque una presión de 150, 90 o menos, pero hasta ahí, en pacientes añosos. Esto va contra lo que planteó el reciente estudio SPRINT, que había demostrado por primera vez después de mucho tiempo que el control más firme, el control más exhaustivo de la presión era beneficioso, pero probablemente en ancianos esto sea cierto a costa de mayores efectos indeseables. Por otro lado, en añosos también son más frecuentes la hipertensión resistente y el edema de pulmón flash, que era una de las características de la estenosis renovascular y que se produce como accesos agudos y reiterados de edema de pulmón en una persona cuya función cardíaca no es tan mala. Además, en ancianos, enfermedades que afectan a los riñones son más frecuentes que en personas jóvenes, como se ve con la nefropatía membranosa, la amiloidosis, la nefropatía asociada a malignidad, la estenosis renovascular, el mieloma múltiple, las glomerulopatías pauseoinmunes y el reincremento en la frecuencia de enfermedad por cambios mínimos con síndrome nefrótico y deterioro del filtrado que parece deberse en parte a edema intrarrenal y en parte a un efecto hipovolémico o pseudo hipovolémico por hipovolemia efectiva por baja perfusión renal. A todo esto hay que agregarle las consecuencias de la fragilidad que ya vimos y del deterioro cognitivo que es parte
de esta fragilidad y que empeora el pronóstico de estos pacientes. Por otro lado, un tema que se discute permanentemente es la mortalidad aumentada de estos pacientes, qué calidad de vida van a llegar a tener en diálisis y en trasplante renal, y se genera la discusión de si son receptores aptos para un trasplante renal. También los añosos tienen una mayor frecuencia de infecciones urinarias sintomáticas y de bacteriuria asintomática, sobre todo en mujeres y en personas alojadas en lugares de cuidado para pacientes añosos. También tienen, por lo que ya vimos, mayor frecuencia de cristes renales y mayor frecuencia de comorbilidades. Acá tenemos un trabajo reciente de un Journal of the American Society of Nephrology, donde puede verse cómo, medido por clearance de iohexol, va bajando el filtrado glomerular medido así. Esperen porque ahí está. Va bajando el filtrado glomerular medido así a medida que... Esperen que ahí estoy tratando de achicar esto. Vamos a hacer así. Ahí está. Entonces, como va cayendo entre los 50 y los 90 o 95 años, el filtrado glomerular en varones y en mujeres, con no solo la media, sino también los dos desvíos estándar o los percentiles 2,5 y 97,5. Observen ustedes que sobre todo en mujeres a partir de determinada edad, en este caso de los 90 o 95 años, quedamos con filtrados glomerulares por debajo de 60 mililitros por minuto, y esa es una gran discusión que está habiendo y de la que vamos a tocar algo después. Este descenso de la función renal, esperen porque acá sí vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar, a ver ahí. Este descenso de la función renal, algo está trabado en mi computadora, les pido disculpas. Voy a cerrar esto, a ver si ahora... Bueno, esto va a tener que ser Acá estamos de vuelta. Vamos a presentación por diapositivas desde la diapositiva actual. Acá estamos. Entonces, acá podemos ver que este descenso en el filtrado glomerular medido por iohexol, pero se ha trabado la computadora, por lo tanto voy a cerrar la clase en este momento y retomarla después.